Gracias, gracias. No tienen, pueden aplaudir al final a ver si es que todavía quieren aplaudir. Bueno, buenas tardes, good afternoon. Luis Sayas, de la Universidad de Texas. Es un honor estar aquí con ustedes hoy para presentarle algo del trabajo que he hecho yo durante los últimos 10 años, 16 años, pero enfocándome mayormente en los niños cuyas familias vienen a la frontera pidiendo asilo y que en muchos casos son detenidos en centros de detenciones en Texas, que son auspiciadas, claro, por el gobierno federal, pero operadas por compañías privadas de prisiones, así que de cárceles, prisiones, penitenciarías. Así que es algo que toca mucho el corazón, mi corazón, y yo creo que le tocará a ustedes también. Quisiera primero la divulgación que mi presencia aquí está auspiciada por los fondos federales que auspiciaron el trabajo mío. Aparte de eso, bueno, lo importante es que en esta presentación voy a mostrar unas fotos y videos bastante duro, emocionalmente duro. Así que quisiera advertirle que habrán momentos emocionales que todavía yo he hecho esta presentación decenas de veces y todavía me chocan. Pero bueno, el enfoque mío es en las familias que están solicitando asilo en los Estados Unidos. Y quisiera también hablar, y son mayormente familias de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y hablaremos algo de las etapas de que pasan los migrantes se me perdió la diapositiva. Pero bueno, yo me recuerdo lo que hice, lo que preparé. Y bueno, hablar de las etapas en la migración y el impacto de cada etapa en el niño. Luego profundizaré un poco más en los niños que han pasado en detención y esos que fueron separados de sus familias en el 2018 por el presidente Trump y su política de separación de familias y cero tolerancia. Bueno, déjame ver si lo tengo aquí. Hello. Ayuda aquí. No cambia. Ok. Mucho de lo que hablaré sale del libro que se acaba de publicar ahora en marzo, marzo pasado, en venta allá en la mesa. Y bueno, veremos a ver. Hablaremos de fundamentos teóricos y empíricos. Hablaré yo. La migración humana, que es algo inexorable, inevitable, que jamás terminará, porque sabemos que desde antes de los tiempos de la Biblia, el ser humano era migrante, salía de un lugar para otro por diferentes razones. Y yo creo que hoy lo que estamos viendo es lo mismo, tal vez a una escala mayor que se veía antes, además que en esos días no tenían a CNN en español o en inglés o Fox News, así que tal vez no se veía ese tipo de migración. Tal vez hemos visto inmigraciones así, migraciones enormes así como la que vemos ahora, pero no fue documentada. Desarrollo humano, algo de la neurobiología del estrés y las traumas, y entonces vínculos afectivos y de salud mental. Y tocaré también mayormente en la cuestión del apego del niño a su madre o su padre. ¿A dónde debo? Ups, ok. A través de los estudios que hemos llevado a cabo en los últimos años, hemos llegado a este visual conceptual que comienza desde el periodo de la premigración, o sea, cuando las familias están en sus países natales y están bajo mucho estrés y trauma, sea de la violencia, la inefectividad de la policía, la instabilidad gubernamental, un sinnúmero de cosas. Y ahora con el cambio de clima, cómo le está afectando a los extranjeros y el daño de eso. Se me está yendo. ¿Se la ha ido usted también? Ok, bueno, en esa primera etapa es cuando sufren mucho en sus países y llega un punto, lo que se ve ahí, se llama ahí un trigger event. Hay un punto cuando ya la familia dice, jamás, no puedo soportar esto más. Algo pasó, sea
un asalto, un acoso sexual de una de las personas, muerte, extorsión, diferentes cosas. Pero llega un punto cuando ya la familia dice, ya, basta, de aquí salimos. Y entonces ese es termina el periodo, la etapa de la pre-migración. Entonces está el cruce, o sea, lo que se llama mid-migration, la parte intermediaria de la migración, que de El Salvador y Honduras tienen que cruzar por Guatemala y entonces por ahí a partir y cruzar a México hasta que lleguen a la frontera. Y durante ese tiempo puede ser que sean 2 semanas, 2 meses, 6 meses. Se puede durar mucho tiempo dependiendo en cada familia. Y eso hemos visto con los 200 y pico personas que estudiamos, familias que hemos estudiado, lo que le ocurre a ellos durante ese periodo. Entonces llegan a la frontera donde está el cruce, the crossing, y vi algunas de las fotos que estaban proyectando allá y vemos cómo es que llegan a la frontera y entonces se encuentran con, no solo con el muro, pero también con la migra americana y cómo los tratan. Cuando cruzan la frontera, claro, entonces entran en las manos, en la custodia del gobierno, el sistema migratorio de los Estados Unidos, de inmigración, y de ahí pasan un tiempo en alguna forma de detención. Cuando yo empecé a trabajar en el 2014 en este tema, familias estaban en detención por año, 2 años, 3 años, dependiendo. Pero ya, claro, es muy diferente, ya no se quedan en detención tanto tiempo, pero siempre pasan pasan mucho de las mismos problemas. Y bueno, esa etapa se llama la etapa de detención. Luego, cuando salen, cuando le dan permiso a entrar a los Estados Unidos, porque han pasado la entrevista de Credible Fear Interview, traductores allá, intérpretes, ayúdenme, pero bueno, ustedes saben. Cuando pasan eso, entonces le permiten llegar a los Estados Unidos y a quien sea que lo está auspiciando acá, usualmente la familia. Y entonces ven al extremo derecho que está la corte, así que la corte de inmigración donde algún tiempo u otro esa familia tendrá que presentarse. En estos días sabemos que se toman años a veces antes que el caso se le llegue. Y también estamos viendo lo que está pasando en la frontera, que es algo increíble, la cantidad de humanidad que quiere entrar y claro, cómo procesar a estas familias en una forma no solo humanitaria, pero también cómo hacerlo de una forma sistemática y que también no solo sea un castigo, sino que sea una bienvenida. Y eso es lo que tenemos que pensar. Bueno, como le dije, la migración es mayormente las condiciones previas de la migración y la decisión de abandonar el país. Estas son algunas de las imágenes que vemos nosotros acá en la prensa, pero que muchos de nuestras familias han experimentado personalmente. Ya ven aquí los cadáveres, los cuerpos de personas queridas. ¿No se ven? Yo la estoy viendo acá. La luz, hay mucha luz. Ok, lo haré estilo talk show. No hay Jerry Springer aquí hoy, ok. No hay bronca, no hay peleas. Lo siento a ustedes atrás, pero que tal vez todavía se pueda ver un poco. Pero bueno, son imágenes que se encuentran en la prensa de la situación en los países centroamericanos, de las muertes, del peligro, de las madres que están sufriendo, las madres que sufren tanto, los hermanos, las hermanitas, las comunidades que entonces se enfrentan a estas situaciones. Pero aparte de la violencia, como le dije, está la policía, está el abuso doméstico, hay muchas diferentes cosas que sufren estas familias. Y esos son los impulsores, eso es lo que le dicen a la familia. Familias nos han dicho que de ahí es que deciden, no puedo más, tenemos que salir de aquí. Ok. Y
solo un momento también hablar de las condiciones en Venezuela y cómo están llegando, no solo los venezolanos, pero los haitianos, cubanos, entrando también por la frontera. Cuando anteriormente los cubanos entraban por balsas a Miami. Pero el hambre es lo que sufre mucho el pueblo venezolano. ¿Pueden ver todavía? Ok. Bueno, esto es un dibujo que hizo un niño de Honduras, un niño de 7 años, quien yo entrevisté dentro de uno de los centros de detención cuando fui contratado por abogados y otros trabajadores de derechos humanos. Y yo evalué a este niño. Vamos a llamar Danny. Danny me dibujó me entregó 2 dibujos. El primero era cómo era en su pueblo, cómo la situación en su pueblo. El estrés de Danny en este pueblito, había una ganga, una pandilla, maras la decían, pero en el caso de él me decía que se llamaban los Rebos Locos. No sé qué son los Rebos Locos, pero ese es el nombre que le daban a la pandilla local. Y yo le preguntaba, pero Danny, ¿por qué es esto? ¿Por qué son tan malos? Caramba, tienen almas de fuego y a llamas, fuman cigarrillos. Para un niño de 7 años había aprendido que esas cosas no se hacen. Pero bueno, ven aquí, le quemaban la casa a la gente en el pueblo. Ok. Y se desaparecía la casa. Y bueno, gente muerta, pero ellos allá fumando cigarrillo. Bueno, en la próxima, y beben cerveza también. Así que esa es la situación que él me contó. Fíjense en arriba, extrema derecha, el sol. Sabemos que los niños le encantan dibujar el sol, amarillo, alegría, con flores y arbolitos y pajaritos. Ese sol está completamente traumatizado. Entonces, en su próximo dibujo me contó el día que su tío maternal fue asesinado en su hogar. Esa tarde o ese día entraron 3 hombres a la casa del tío, la ven aquí el tío, y bueno, lo asesinaron con lo que tenían en la mano. El niño Danny fue corriendo a la casa de su tío y vio el cuerpo de su tío. Él me dijo, y yo vi los dientes de mi tío detrás de saliendo por detrás de la cabeza. Así que le habían tirado directamente a la cara y eso causó. Un niño que en esa época tenía 6 años, ¿qué niño sabe que eso pasaría si una bala? O sea, así que uno tiene que entender lo que le pasó a Danny. Aquí está la cerveza. Están bebiendo la cerveza. Así que Danny me dijo que él corrió, vio a su tío muerto y encontró a su mamá cuando ella también supo que su hermano había sido asesinado. Se tiró al piso a llorar y los abuelos que están allá arriba también. Y claro, el sol aún más afectado por lo que le había pasado al tío de Danny. Eso fue a los 6 años. Yo lo conocí a él cuando casi tenía 7 años, porque después de eso salieron y llegaron a los Estados Unidos y fueron detenidos. El papá y la mamá decidieron, vamos, vamos a llevarnos a Danny y su hermano mayor. Y partieron, pero no pudieron llegar muy lejos, porque el papá le faltaba una de las piernas, estaba en muletas, single leg amputee, o sea, una pierna amputada. No podían caminar. Llegaron a la casa de nuevo, hicieron algunos diferentes planes, comenzaron su nuevo escape, pero también lo mismo. Al fin el papá le dijo a la esposa, llévate los niños,
déjenme aquí, ustedes sálvense. Yo acá me las entiendo. Cuando yo conocí a Danny, que fueron como 6 meses después de lo que había ocurrido, él no había sabido de su papá. No sabemos si murió o estaba vivo. Ellos no habían, porque estaban dentro de la detención. Tengo entendido que ahora Danny y su familia están tranquilos en el estado de Florida. Pero eso es lo que pasa en el proceso premigratorio. Y los niños, y Danny es uno de muchos, de miles de niños que han sufrido eso y que han llegado acá con sus familias o no acompañados. Mi enfoque es esos niños que han llegado con su familia. Y sabemos que presenciar la muerte, ver una persona muerta o que se ha golpeado, pero de una forma seria, causa que el post-traumatic stress, el PTSD, aún se aumente, porque cuando uno presencia la muerte, un cadáver o lesiones graves, es no solo estresante, pero traumático. Y añada una gran parte al trastorno de estrés postraumático. La duración prolongada de los síntomas afecta la memoria, claro, y la indefensión, no, vamos a darlo en la memoria. Formación de recuerdos intrusivos y vívidos. Ese niño vio y todavía se recordaba cómo fue que murió su tío. Y sabemos que eso le afecta. Nuestras colegas hablaban del Adverse Childhood Events. Eso es uno de los más serios y causa tremendo efecto en el PTSD. Claro, entre más ocurrencias como esas, más daño le hace al niño aún. Ok, entonces salen en el camino, viaje en el tránsito migratorio. ¿En quién podemos confiar? Y yo creo que no es nada nuevo para ustedes este grupo, porque ustedes saben lo que pasan los inmigrantes, lo que tienen que sufrir y lo que pasan. ¿En quién pueden confiar? Entran a un pueblito, aunque la señora que esté al frente de la catedral se vea muy nice y todo, puede ser que también ella esté combinada con la migra o con las gangas las pandillas del grupo, de la comunidad. Claro, coyotes, criminales, bandas organizadas que le hacen daño, son testigos de la violencia y la muerte de los niños caminando. Pueden ser que se enfrenten con un cadáver, lo que queda de un cuerpo después de haber estado afuera por mucho tiempo. Y claro, está la victimización. También ellos son víctimas a los coyotes y a la gente que enfrentan. Así que ese es el proceso. El tránsito migratorio, como digo, hay riesgos, desafíos, la migra y otros peligros y casos. Y dónde pueden quedarse, dónde hay plazo para ellos. Aquí vemos unas fotos de cruzar la frontera y ustedes mejor saben que yo de esa situación. En el año pasado, 2022, han encontrado 890 cuerpos de inmigrantes en la frontera de los Estados Unidos y México. Y no hablamos de los desaparecidos, los que no se han encontrado. Así que esos son los cadáveres, los cuerpos que se han encontrado en este lado de la frontera. No en México, perdón, estoy en México, ¿verdad? Sino en los Estados Unidos. Y causas ahogos en el río, caídas y de precipicios y de diferentes formas, deshidratación, muchos de ellos mueren así, y de esos 890 cuerpos, 250 de ellos fueron encontrados en un lugar en particular en Texas, que se llama Del Río, Texas, y vemos que sigue eso siendo un fenómeno que todavía lo vemos. Ok, así que llegan a través de México, llegan a los Estados Unidos y entonces entran en las manos del sistema migratorio de los Estados Unidos.
y esto está mal, no son neveras, le dicen hieleras, tal vez usted, la traductora me lo debe haber puesto hieleras, no, y entonces perreras, o sea, centros residenciales le dice el gobierno, pero verdaderamente son prisiones, son cárceles para las familias. Y entonces también hubo la política del 2018 con la separación de familias. Esto es lo que le pasa. Esos son hieleras. Ven aquí como 30 personas en cada de ellas. Acaban de llegar a la frontera, cansados, hambrientos, sin bañar, en la misma ropa que llevaron desde que salieron de su casa. Y el gobierno los pone en estas hieleras, donde el aire acondicionado está bien bajo, a 50, 60 grados, así que uno siente el frío. Fíjense, y entonces le dan el aluminio ese que usan para calentarse. Lo importante ver es la deshumanidad, o sea, cómo deshumanizan a las personas. Si ven acá atrás, hay media paredes, se llaman pony walls, no sé cómo dicen en español, y detrás de ahí hay solo un inodoro. Okay, y tal vez aquí pueden verlo. No, ¿dónde se ve? Sí, aquí se ve un inodoro. Así que uno tiene que hacer sus necesidades en la presencia de 30 otras personas. Eso es quitarle la humanidad al inmigrante. En un caso, con una de las señoras con quien hablé, me contó ella que cuando ella estuvo en la hielera, las madres decidieron, no, esto no nos lo van a permitir. Cada vez que alguien tenía que usar el inodoro, las madres creaban una pared para que nadie pudiera ver. Así que tenían que estar parada mucho, pero no miraban así, tapaban a la persona. Era lo que podían hacer para mantener la humanidad dentro de condiciones no humanas causadas por el gobierno. Y supuestamente no se pueden quedar en esta hielera no permiten más de 72 horas, pero 72 horas con hambre, sin baño, en esas condiciones, imagínense cómo será. Y cómo será para los niños que no entienden por qué, los niños más jóvenes no entienden por qué están ahí. Y lo que sabemos es que son dos condiciones que causa la detención, la trauma de detención. Una primera es la privación de actividades normales que los niños todos los días hacen, su bicicleta, sus tareas escolares, juegan afuera con sus amistades, llegan adentro, cenan con su familia, se bañan, sus oraciones de noche o lo que sea, pero eso todo le falta a los niños. Están en una prisión. Donde yo visitaba mucho, que es el Carnes City Detention Center, las paredes, bueno, es una prisión, así que las paredes son los muros son como de 20, 30 pies, así que no se puede ver nada afuera. El niño está ahí bajo esas condiciones por 3 semanas, 4 semanas, sin poder ver nada en la vida. Así que la privación es uno de los elementos que causa la trauma de detención. La otra es la amenaza, la consistente, constante, frecuente, inexorable amenazas de los trabajadores, de los guardias. No, tú te vas a quedar aquí y vamos a dejar a tu mamá salir. O no, vamos a quedarnos con tu mamá y tú te puedes ir y te vamos a mandar de nuevo a tu país. Innecesario, pero verdad. Y me lo han dicho muchos niños que siempre había el guardia que venía y le decía cosas. Claro, también hay mucha gente buena. No todo el mundo que trabaja en las prisiones, en los centros son malos, pero que sí había eso. Así que la privación y la amenaza, la constante amenaza, no tanto a la parte física, aunque sí había eso, pero la psicología, o sea, el impacto psicológico de esas amenazas que le decían un sinnúmero de cosas a los niños. Y los resultados del trauma de la detención son recuerdos repentinos, así, perturbadores de amenazas, pesadillas, humillaciones, episodios disociativos que hemos visto también,
durante y después de la detención, la sensación de seguridad se le pierde, ya no sienten cuándo voy a estar yo seguro de nuevo, cuándo es que puedo yo vivir una vida sin miedo. Disminución de la salud mental y el funcionamiento de los padres, porque recuérdense, en la detención los padres no son padres, no pueden cocinar, no pueden castigar, no pueden decidir el horario de sus hijos, a qué hora se va a levantar, a qué hora se va a quedar, qué ropa va a escoger. Eso todo está determinado por la institución. Así que el padre, la madre ya no tiene ningún poder ejecutivo como tenemos los padres. Así que el niño ve eso y dos cosas ocurren. Uno es que le da temor. Si mi mamá no me puede ayudar a mí, ¿quién me va a ayudar? Si mi papá no puede, ya lo veo que no tiene ningún poder, bueno, no tiene poder, no tiene autoridad. Y también la segunda parte es que entonces algunos niños se aprovechan. Ah, no, mami, tú no me puedes hacer eso a mí porque se lo digo al guardia. Así que hay cambios en la dinámica familiares y de niños niños y padres. Y también los rituales y rutinas de la familia se van. Ya no hay la cena en la familia los domingos por la tarde. Cuando llega toda la familia se reúne y el tío Pepe está allí y se emborracha inmediatamente, empieza a hablar y cantar y cosas que hacemos todas las familias y eso es lo que nos da la identidad como familia. Eso todo se lo han robado a los niños. Y quisiera hablar de la separación traumática. En el 2018, ustedes saben, fue cuando implementaron la política de separación familiar, donde había una ruptura entre padre e hijos en la frontera. Claro, era inesperada estas separaciones, venían las familias con sus hijos y bueno, si nos van a detener, nos van a permitir entrar o nos van a deportar, por lo menos lo hacen, nos los hacen juntos, pero no, nos separamos. Y la angustia y la ansiedad que le causaba a los niños y a los padres, claro, y los niños más jóvenes que no entendían por qué estaban separados. Entonces le preguntaban, pero ¿por qué mamá, papá? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste acá? Los niños jóvenes, tú sabes, los mayores ya, los adolescentes tienen capacidad de entender lo que está pasando y por qué han llegado a ese punto. Y también hemos visto en el DSM que hay lo que se llama un trastorno reactivo del apego, donde hay inhibiciones, retraídos emocionalmente los niños. Hay muy poco afecto positivo, mayormente depresión, digamos, irritabilidad, tristeza, miedo inexplicable, que a veces el niño le da miedo y no sabe por qué. Y esos son algunas de los impactos de la separación. Y como todos ustedes saben que el apego, la relación del infante a su madre o su padre, a quien sea que lo esté cuidando, es la relación primordial en nuestras vidas. Sabemos que de ahí lanza la trayectoria de cada de nuestras vidas. Cómo nos tratan como niños, eso impacta nuestra capacidad de pensar, socializar, aspectos cognitivos, un sinnúmero de cosas. Y la implicación a lo largo de la vida para la salud mental y las relaciones interpersonales es muy importante. Y en toda cultura, el niño que está apegado, que tiene un apego seguro, es el niño común, normal de cada cultura. Aunque claro, hay niños que no tienen ese apego normal. Pero aquí les muestro unas fotos, ya ven, Picasso, madres de diferentes culturas. Ese apego es sumamente importante y los resultados son positivos en la emoción, socialización, comportamiento cognitivo y social. Esos son los impactos. Así que es muy importante y lo sabemos. Por eso queremos mantener a nuestros hijos cerca, dar el amor y el cariño.
Pero cuando hay esa separación, entonces ahí es donde viene el daño. Y le quiero mostrar cómo se presentan, o se me presentaron niños que habían sido separados, donde el apego a sus padres había sido interrumpido. Y sabemos que en la literatura del apego, aparte del apego seguro, hay el apego inseguro. Y dentro del apego inseguro tenemos diferentes clasificaciones. Una de ellas es el apego inseguro tras separación, que se llama inseguro evasivo, avoidant behavior. Y en este caso, el niño espera al encuentro con sus padres, espera rechazo de sus padres al reencuentro. Así que tú me dejaste y me vas a dejar otra vez. Así que yo te voy a evitar. No quiero estar contigo, mamá, papá. El niño muestra esa evasión en lugar de buscar proximidad. Ustedes que tienen, bueno, saben que aunque usted vaya al colmado, al mercado por media hora, cuando llega a la casa, mami, papi, y el niño, bueno, eso es lo opuesto a lo que pasa con el niño evasivo, que no busca ese tipo de proximidad. Y evita, la razón por evitar ese encuentro es porque espera que haya otro rechazo, que venga el rechazo de nuevo de sus padres, que no, aunque estamos ahora juntos, no nos vas no me vas a mantener, o sea, me vas a dejar. Ahora les quisiera dar un ejemplo de un niño hondureño que se presentó. Bueno, esto está se puede encontrar en el internet. Ok. Este es un caso del niño inseguro, evasivo. Llegan de Honduras, papá, mamá, el hijito que tiene unos 3 años ahí, tal vez 2 años y medio, 3 años, y su hermanita, que es una bebé. Llegan a la frontera, separan al papá y la mamá se queda con la bebé, el papá se va, lo toman a él y lo sacan, lo separan, el papá y el niño se van a otro lugar. Así que la mamá se queda con la bebé, el papá con su hijo. Pero cuando llegan al otro centro de detención, separan al niño de su papá. Así que la pérdida son doble. No solo su mamá, pero ahora su papá. Eso se extendió por 3 meses, un periodo de 3 meses. Al fin fueron reunidos. Un niño se reencuentra con su madre separados por 3 meses. Y quiero que vean, y podemos discutir esto un poco más cuando haya el tiempo para preguntas. Él espera el rechazo y evita a su mamá. Para que vean. Ok, ¿cómo se para? Ok, no sé si yo bien o lo vieron bien, pero si vieron que el niño no quería estar con su mamá, eso es angustioso. Yo he visto este video 100 veces por lo menos y todavía cada vez me toca y mi esposa rehúsa bajar abajo cuando estoy trabajando en una presentación porque no se quiere saber. Pero ven que el niño como que no quería, ella buscando, ven niño, quédate conmigo, soy tu mamá. Y él no sabía qué hacer, él se tiraba. Ese es el apego evasivo, inseguro. Él no está seguro de quién es ella. Tú me dejaste, dices que eres mi mamá, pero me dejaste. Y fíjense que él entonces va caminando hacia su papá. Cuando yo vi el video por primera vez, pensaba, no, va a buscar a la otra persona de su apego, pero no, entre las piernas de su papá y seguía hacia la puerta y la mamá siguiéndolo. Eso es lo que pasa cuando le hacemos daños a los niños en ese sentido, lo que hicimos en el 2018 y todavía se sigue haciendo.
Pero también tenemos que pensar en los niños no acompañados, que también han sufrido alguna separación, tal vez no igual a esta, pero alguna separación. Y sabemos que ese apego es importante para la salud mental, o sea, el apego normal, que sea profundo, cercano a sus padres y sus madres. Y ese es el primer caso. Esa fue una de las reacciones que se pueden ver después de una separación traumática. Bueno, ok. El otro tipo, bueno, hay varios, pero que voy a dedicarme hablando de dos tipos de inseguridad, apego inseguro. Es el apego inseguro ambivalente. El otro era evasivo. En este caso, el niño reacciona de una forma ambivalente. Yo no sé si puedo confiar en ti, mamá. Confío un poco, pero entonces retrocedo porque no estoy seguro si tú verdaderamente me quieres. Y el niño no está seguro de las respuestas de los padres en el reencuentro. Muestra un comportamiento de resistencia pasiva o de enfado que sirve para establecer la proximidad con el progénito. O sea, mantener esa distancia. Y cuando el progenitor responde, el niño se muestra ambivalente y no se siente reconfortado por el padre. Ok. Esto lo que la vamos a ver es una situación del niño inseguro ambivalente. No, todavía no. Este niño fue separado de su mamá. Llegaron juntos. Creo que de Honduras también, puede ser Guatemala. Bueno, fueron separados. Entonces reunidos. Pero no sabemos cuánto tiempo duraron aparte. No sé si fueron meses, semanas, pero tuvo un impacto enorme en el niño. Ahora están en un albergue, en algún tipo de shelter, algún refugio, después de haber sido detenido y están reunidos. Él muestra la inseguridad ante el afecto de su mamá y además está enojado, enfadado con su mamá y es resistente. Lo importante es saber que esto es un video bastante largo, no la parte que le voy a presentar. Es un documental hecho por el Atlantic, el magazine Atlantic. Y vemos al principio del video que el niño está jugando con su mamá en el parque. ¿Se dicen los columpios también acá? En Puerto Rico lo decimos columpios. Ay, ¿dónde está la bandera puertorriqueña? Alguien aquí vino y arregló la bandera mexicana. Falta la bandera puertorriqueña, tengo que traerla yo. Pero bueno, ellos estaban lo más bien. Y piensa uno, bueno, todo bien. Hasta que llega la noche, cuando el niño ya se tiene que, para acostarse a dormir y su mamá lo está preparando. ¿Oyen? Ya ven, tú no eres mi mamá. Quiero volver a la cárcel porque ahí conozco. Tú no eres mi mamá. ¿Cómo, qué impacto tendrá eso en cualquiera de nosotros? A veces los hijos nos dicen, ay, yo no quiero estar en esta familia, pero que, bueno, uno no le hace caso. 10 minutos nada más. Veremos a ver. Eh, estoy apoderado de todo. El micrófono, tengo todo aquí. Su atención. Le echamos la culpa a la tecnología. Ok, para nuestras prácticas en la comunidad, en nuestras clínicas, en los servicios, preguntarnos cómo debemos intervenir en estos dos casos de niños con apego inseguro, pero diferente. Hay otro apego inseguro que se llama desorganizado, pero
ahí entonces implica muchas más cosas y no he visto yo un caso personal como ese. ¿Qué trabajo de crianza es necesario para los padres? ¿Qué tenemos que hacer con la madre, la primera señora y entonces la segunda? ¿Cómo trabajaríamos con ellas? Y tal vez con sus parejas y sus otros hijos para de nuevo reunir, reparar a la familia. ¿Qué servicios de salud mental necesitan los padres? ¿Qué servicios podemos identificar en nuestras comunidades para esas familias que están ahora, bueno, en los Estados Unidos están dispersas por todos los estados, que no solo en Los Ángeles, San Diego, pero también en algún pueblito en Illinois o en Michigan, donde tal vez no hay servicios. En las ciudades grandes sí, siempre tenemos agencias étnicas que han estado ahí 20, 40 años sirviendo a la comunidad y conocen. Pero en otros pueblitos y fincas en el centro de un estado no hay posibilidad. ¿Cómo debemos responder y cómo deben responder y adaptarse las organizaciones comunitarias a estas familias y niños? ¿Qué pasa después de la detención cuando llegan a sus servicios, a sus oficinas? Son liberados, pero entonces tenemos dos cosas: el asentamiento, ¿no? O sea, como empleo, escuela, cuidado médico, los asuntos que todos tenemos que hacer. Pero entonces está la adaptación, la adaptación del niño y de los padres en su nuevo país, en su nuevo sitio, pero no solo en un nuevo lugar, pero también con ese trasfondo, con esa experiencia migratoria y también de detención. Y tenemos que considerar la salud mental y cómo está funcionando la familia. Así que bueno, estamos viendo también los niños indocumentados. Esta es otra forma. Ok, me vas a preguntarle aquí o decir algo. En los primeros dos casos, las madres conocían a sus hijos, o sea, aunque fueron separadas. Así que yo, como trabajador social, haciendo una evaluación psicosocial, tendría mucha más información de estas dos madres, porque saben cuándo el niño nació, cuándo caminó por primera vez, las primeras palabras, si tienen algún problema médico o conductual, lo que sea. Pero en el caso de niños no acompañados, no sabemos, no tenemos ese background, ¿ok? Y aquí los niños no acompañados, en el marzo del 2021, dos hermanitas ecuatorianas fueron llevadas a la frontera de Nuevo México, México y Nuevo México, en la noche, abandonadas por coyotes cerca de Santa Teresa, en Nuevo México, al oeste del Paso. Fíjense aquí lo que hace. Aquí están viendo un coyote en el muro y está poco a poco dejando que una niña está tratando de que no se golpee. La niña cae. Ella tiene 3 años. Yo tengo una nieta de 3 años, imagínense. Entonces, agarra por el otro lado otra niña, la de 5 años. Y fíjense la chiquita levantándose, poniéndose de pie. Él y la otra. No sé cómo parar eso. ¿Qué habrán dicho esas dos hermanitas en ese momento? ¿Vieron que él tiró algo después? Eso fue un Ziploc, un Ziploc bag con los papeles de las niñas, un teléfono con solo un número, el número de su papá y su mamá allá en los Estados Unidos. Así que y llegaron desde Ecuador, que son 2,000 y pico o más de millas por coyote. Yo recuerdo que al día siguiente todos los talking heads en televisión, no, ¿qué clase de coyotes son esos? Nada, los coyotes hicieron lo que le habían pagado, trajeron a las niñas a la frontera y cuando las examinaron, todo bien. El problema es que no sabemos cómo evaluar la salud mental de las hermanas si no tenemos antecedentes. Los papás están acá en Colorado, creo que estaban, y las niñas en Ecuador. Así que ellos no saben qué pasó desde que partieron de la casa de sus abuelos
hasta que llegaron esa noche en marzo del 21 en la frontera. ¿Qué les dice ustedes? Le dice el terapeuta a los padres que ¿a qué deben estar vigilando? ¿Qué le diríamos nosotros a los padres? Bueno, díganme cuando lleguen en la próxima cita, me pueden decir cómo le fue la semana, qué hizo la niña, para entonces ver si vamos a encontrar algunos trastornos. Puede ser que no, puede ser que las niñas estén lo más bien, pero tenemos también adiestrar a los padres. ¿Y qué servicios necesitaría la familia en su comunidad? ¿Cómo debe responder y adaptarse nuestras organizaciones? Eso es, bueno, para mí lo fascinante de nuestro trabajo es que el mundo cambia, la gente cambia. No es uno en una fábrica de tortas, o sea, son las mismas, ¿no? Sino cómo es, porque el ser humano es mucho más complicado. Intervenciones y servicios clínicos. Sabemos que los niños en estos casos van a necesitar alguna terapia entre niños y padres, también dependiendo de la edad del niño, terapia de interacción de padres e hijos, parent interaction therapy, terapia familiar, porque entonces tenemos que ayudar a esas familias a reclamar sus fortalezas y buscar nuevas maneras de funcionar como familia. Psicoeducación para los padres del desarrollo infantil, de la importancia de entender el trauma y estrés, servicios de gestión de casos, case management, van a necesitar esas familias, y también involucrarlos dentro de nuestras comunidades. Las escuelas, las iglesias, donde sea que esas familias se encuentren, ahí es donde tenemos que buscarlos y ofrecerles servicios. Y con eso, ahora termino. ¿Ok? Bueno, no termino, pero ahora hacen preguntas. Gracias. Preguntas, comentarios. Mucho de eso está cubierto en el libro, en caso de que me interese. Ok, entonces le hago yo preguntas a ustedes. ¿Cuáles de ustedes están en situaciones donde les sirven a niños y a padres como estos? Ok. Entonces ahora tengo el grupito aquí. Ese grupo ¿qué harían ustedes o qué hacen ustedes con estas familias cuando llegan así? Si ven el apego inseguro, si no tienen antecedentes del niño, de información. Ahora sí, se quedan calladas. Sí, sí. Muy buenas tardes. Específicamente en mi área en la cual yo colaboro, es la casa YMCA, que es para adolescentes migrantes no acompañados. Y ellos pues obviamente tienen varias situaciones por las cuales están saliendo de sus lugares de origen, tanto extranjeros como connacionales. Y lo que nosotros trabajamos con ellos es de entrada en la primera llegada, pues darles un soporte emocional, aplicar los primeros auxilios psicológicos que son tan importantes, darles un espacio de calidez, y tienen un seguimiento psicológico que está trabajado por los terapeutas y se maneja a través de un equipo multidisciplinario en el cual tomamos las mejores decisiones para ellos. Trabajo social, nos encargamos de hacer el contacto. Generalmente hay a quién contactar en nuestros casos. ¿Perdón? La última parte que dijo. Generalmente hay a quién contactar. En el caso nuestro, si tienen alguna familia, aunque sea en Estados Unidos, pero sí hay alguien. Como menores solos completamente no nos han tocado, en mi experiencia. Ok, pero ¿qué tipo de interacción psicoterapéutica usan si hay ese momento para ayudarle a la familia a entender la conducta del niño o por qué no puede dormir? ¿Qué tipo de qué, perdón? No le... Sí, estoy buscando más intervenciones más agudas, aparte de los servicios. Sí, tenemos los servicios, pero ¿qué son las destrezas que se utilizan? ¿Qué son las intervenciones que se utilizan? Porque como hablamos anteriormente esta mañana, la cuestión de la cultura,
cómo uno entiende la cultura de diferentes familias. Así que no la quiero poner, o sea, put you on the spot, pero sino pensar más a lo que es la intervención. Porque yo, en este caso, diría yo, las niñas que llegaron del Ecuador, yo me imagino haciéndole muchas preguntas a los padres. ¿Cuándo fue que la dejaron? Porque los padres la dejaron con los abuelos. ¿Qué le han contado sus padres o los abuelos a usted de cómo estaban las niñas en el Ecuador? Y desde que han llegado acá, ¿qué han observado ustedes? Para entonces ir como que monitoreando, acumulando información de la conducta de las niñas, porque ahí es donde entonces yo puedo decidir, ¿es que debo tomar tiempo, sesiones de dibujo y de juego, play therapy? Sí. ¿O sería esto algo más donde yo debería involucrar a la madre? O tal vez, ¿cómo podemos integrar ambas? O sea, porque no podemos solo la niña y no la madre, sino cómo podemos integrar, y tal vez a veces no habrán oportunidades, o tal vez no es indicado tener una conversación en la presencia de las niñas. Así que a eso me refiero, porque yo soy... Sí, de hecho, las acciones que hacemos es como parte del enfoque en general, ¿no? Pero sí, de hecho, yo personalmente me encargo de hacer el contacto con la familia y hago una intervención con ellos. Hablo con ellos, pregunto qué hay detrás de todo lo que ellos nos están platicando, todo el contexto que ellos vienen también reflejando. Y obviamente, le comentaba esto, lo relacionamos entre las tres personas que estamos en el equipo, el trabajador social, el psicólogo y el abogado, para tomar las mejores alternativas. Cada niño trae una historia muy distinta, cada niño, niña o adolescente traen una situación muy compleja, pero la perciben de manera distinta cada uno también, de acuerdo a su trayecto y todo el tiempo que les da, ¿no? El llegar acá. Okay. Gracias. Había una mano acá al frente. Bueno. Sí, y Ya, te voy a aplaudir. No, sigas. pues sí, solo también aclarar un poco el contexto en el que estamos nosotras. Los niños sí están solos, o sea, nosotros lo que trabajamos principalmente es la fatiga por detención, tratar de prevenir la fatiga por detención. Y se hacen, se aplican los primeros auxilios psicológicos, se tratan cosas también como muy breves sin abrir procesos terapéuticos de largo plazo, porque estos niños no van a estar con nosotros durante gran periodo de tiempo, entonces van a pasar ya hasta que siguen su camino, es cuando ya la intervención va a ser allá en lugar de... Sí, entiendo. Sí, no todos estamos en el mismo tipo de trabajo, hacemos el mismo oficio, pero sí, es bueno pensar, ¿qué le diríamos al trabajador social, trabajadora social en la próxima agencia donde donde vayan la familia? Diga. Gracias. Me encantó su presentación. Gracias. Yo trabajo con niñas, niños y las familias migrantes en albergues con la pedagogía de la lectura, con cuentos. Llevo un cuento, un ejemplo. Hay un cuento, bueno, mi proyecto es una sala de lectura itinerante. Yo soy promotora de derechos humanos infantiles con la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en la ciudad de Tijuana. Trabajo con el programa de infancia como voluntaria o como aliada, ¿sí? No estoy dentro de la institución, pero sí mi trabajo está dentro. Entonces, hago acompañamiento psicosocial con cuentos, con lecturas, con las familias. Entonces, yo hago una lectura en voz alta y luego, pues entre ellos platicamos todos, los niños te van contando, ahorita que veía lo que usted presentó, pues todo, me vino todo porque pues yo lo veo, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que se llama Dos conejos blancos, donde va el papá y la niña, van migrando y en la carretera ven un coyote, pero es un animalito en el cuento, pero es el coyote. Entonces, cuando yo hago esa lectura, después hago con ellos una actividad, caminamos como que vamos en el monte y luego ellos dibujan lo que vieron en su camino. ¿Sí? Les pido que dibujen lo que vieron en su camino.
También les pido que dibujen cómo era su casa, cómo es su casa, qué comían, Sí, qué sí, sí. sabores, qué olores. Entonces, una manera de que ellos narren su camino. Yo no soy psicóloga, pero tengo muchos años trabajando. Entonces, en los albergues donde estoy interviniendo, luego pues hago mis anotaciones, igual con la Comisión de Derechos Humanos, en el programa de infancia, con la licenciada Miriam de Anda, pues me acerco y les digo, oye, vi esto, ¿cómo podría Sí. acercarse la institución? Entonces es una manera, el trabajo con cuentos, con Cuentos, juegos, así. sí. Esa es la No, intervención. y también cuentos que han salido de la familia en sí, no Sí. cuentos de afuera, sino No, que porque ellos la escriben su identidad de su uno propia está formada por su familia, claro, y entonces uno sabe quiénes, los tíos, las tías, los primos, y en eso uno siente o sea, desarrolla la identidad. Y muchas de las familias durante la inmigración han perdido esos rituales, esas interacciones, y tenemos que primero encontrarlas, ayudarles a encontrar, Sí. y cómo podemos implementarlas de nuevo. Tal vez no de la misma forma que se hacía en El Salvador, pero algo donde la familia de nuevo se pueda reconstruir como una familia. Y es muy importante. Queremos Gracias. otras preguntas. Si no hay otras, alto, me dicen alto aquí. Bueno, gracias. Estoy por aquí. Puedo hablar un poco más con ustedes. Gracias.